Durante mucho tiempo se han dado campañas por grupos que lucran con la religión y sobre todo personalidades con características psicopáticas que han hecho de la religión su gran forma de vivir. Una de sus tácticas para incrementar su jugoso negocio ha sido el atacar a las personas sexualmente diversas, sobre todo a los homosexuales y personas trans. Para manipular la mente humana, tan solo inyéctatele miedo y culpa y tendrás una gran masa obedeciendo. Lo peligroso es que estas campañas han logrado que la furia del pueblo ignorante y creyente enfurecido descargue su odio en contra de las personas LGBT, todo en nombre de Dios. Aparte de citar a cada rato en sus predicas y comentarios que Dios creó al hombre y a la mujer, o Adán y Eva, y no Adán y Esteve, frase tomada de un eslogan gringo, han creado una dura emitiendo una falsa premisa, afirmando que lo homosexual no se reproduce, induciendo al pueblo inculto a creer que todo lo que es de Dios se reproduce. Como la gran mayoría de personas que ni siquiera sabe leer la Biblia, peor va a querer investigar sobre sexualidad, quedándose en un sitio de confort y mediocridad, prefieren atacar al darse cuenta que por el hecho de ser heterosexuales no significa que practiquen una sexualidad sana. Hablando bíblicamente, no sean pecadores. En este tipo de campañas anti-LGBT hemos visto a varios pastores, curas, líderes religiosos, políticos que se dicen ser conservadores y hasta supuestas videntes de la Virgen María, afirmando a viva voz los homosexuales no se reproducen. Mientras el mundo está lleno de asesinos, armas por doquier, guerras a diario, odios raciales, luchas religiosas, femicidios, homicidios, incendios intencionales de millones de hectáreas de bosques, irrespeto a la vida de los animales, falta de amor por la naturaleza y un largo etcétera, donde la violencia por parte de personas heterosexuales se expande todos los días. Ahora no salen con el cuento de que los homosexuales no se reproducen. El común de los mortales, o hablemos simplemente de nuestra sociedad ecuatoriana, disfruta morbosamente de ver, leer o escuchar todo medio de comunicación en la cual se presenten dosis altas de asesinatos. El periódico más vendido en Ecuador desde hace varios años hace prensa amarilla. Los lectores ya no distinguen la diferencia entre violencia y sufrimiento, donde incluso el lector acaba burlándose de la mala suerte que tuvieron varias personas al morir en situaciones desastrosas, pero para ellos les resulta chistosas. En horas pico, el 95% de los canales de televisión ecuatoriana presentan programación en el cual el máximo contenido es la violencia, siendo que las narconovelas se volvieron las preferidas de los televidentes. Los niños y adolescentes en sus dispositivos digitales lo que más hacen para distraerse en su tiempo libre es practicar videojuegos donde la diversión consiste en asesinar a otro desconocido. No es tampoco de sorprenderse que por cuestiones de género y machismo, los juguetes que se les regala a niños para que se diviertan tienen que ver con la industria de la guerra, la competencia y la muerte. Con esta alta dosis de violencia que aparece a diario por todos los lados, aparecen grupos de personas que aparentan una moralidad cristiana en la cual, presentando una campaña sumamente organizada a nivel mundial, en la que afirman que el peligro está en la población LGBT, que este conglomerado tiene un plan diabólico para homosexualizar a los niños. Ellos mismos han llamado a su campaña la ideología de género, asunto que jamás salió de ningún activismo LGBT, mientras que la mayoría de personas sexualmente diversas trata de sobrevivir ante tanta violencia en este mundo. Varias personas que tienen personalidades psicopáticas, que han sido toda su vida estafadores profesionales, ahora han tomado la religión como un punto fuerte, en la cual la mezclan con fines políticos. Desde la religión y la política es donde más pueden seguir manipulando y atrayendo a más gente con estas mismas características para dirigir sus grupos y así poder manejar la mente de muchos, aunque son unos expertos manejando diálogos en el cual tienen que nombrar a Dios o a la Virgen María para que sus seguidores crean por poco que estos seres son unos elegidos. En común sus discursos tienen varios puntos que los manejan casi de memoria. Uno de los más frecuentes es que afirman que en Ecuador los cristianos son una mayoría y si en este caso, Ecuador tuviera en realidad un 90% de población cristiana practicante, este país sería un paraíso. No hubiera robos ni asaltos todos los días. La gente respetaría las normas de tránsito y las leyes civiles que nos regentan. La amabilidad y la atención sería notoria en todo el país. No hubiera el negocio tan desagradable de la prostitución ni la venta de estupefacientes. El 90% de hombres heterosexuales casados serían fieles a sus esposas y no cometerían adulterio, pero comprarían sexo. Los hombres heterosexuales no fueran acusados por las mujeres por acoso sexual incluso en sitios públicos. Ecuador no constaría como uno de los países donde la corrupción pulula en Latinoamérica. Al afirmar estos pastores que este país es un amante de Dios,
La primera muestra de amar a Dios es que la gente se amaría a sí misma y amaría al prójimo con tantos insultos que hemos visto en estas campañas en contra de las personas LGBT, en contra de los indígenas, en contra de las feministas, en contra de personas que tengan tendencias políticas de izquierda, en contra de personas de raza negra, incluso en contra de personas que profesen otra fe, en contra de personas pobres. Todo esto es realizado por personas que presumen de ser cristianas. Los líderes de estos grupos religiosos aseveran que la mayoría de ecuatorianos son amantes de la familia cuando todos sabemos que a la gran mayoría de hombres heterosexuales casados les encanta tener una amante y el tema de conversación entre machos es el conocer todos los chongos habidos y por haber en cada ciudad. La promiscuidad en el ambiente masculino heterosexual es promovida, festejada, presumida y celebrada. Igualmente el uso de prostitutas, en las familias más tradicionales y conservadoras, se lo considera como normal. Aunque en la Biblia equipara que el hecho de tener relaciones con una prostituta es lo mismo que el matrimonio, ambos se vuelven una sola carne. Si fuera cierto lo que dicen estos líderes religiosos de que los ecuatorianos aman a su familia, realmente no hubiera tanto juicio de alimentos. Gran parte de padres prefieren gastar su dinero en fútbol, prostitución y alcohol, que en ser responsables con sus hijos. Si fuera cierto que aman a sus esposas, no tendríamos a un 68% de mujeres casadas que sufren violencia intrafamiliar, lo mismo que casi un 40% de hijos. Casi nunca estos líderes religiosos hablan de reproducción responsable. Hay que señalar que casi el 70% de hijos son no deseados, porque la gran mayoría de gente heterosexual, sobre todo los hombres, ven al acto sexual solamente como un acto de placer, no son conscientes que cada vez que introducen el pene en una vagina, una nueva vida está en juego. Casi nadie de estos pastores que atacan tanto a los homosexuales, hablan sobre el asunto de reproducción responsable. Para ellos todo consiste en tener relaciones sexuales, reproducir y punto. Incluso, el caso del pastor Norero, que habla tanto en contra de los gays, mientras que él, siendo casado y pastor de una iglesia, dejó embarazada a su empleada doméstica. Estas campañas, por gente que presume de ser cristiana, ha llegado a realizar acciones totalmente sucias y bajas. Bien dicen, por la plata baila el mono, y no es casual que la religión se ha vuelto un oficio deseado por muchos estafadores en la cual ser líder religioso le puede dar un buen estatus de vida. La clave es ser carismático y saber manipular a una masa ávida de morbosidad. Muchos de estos grupos utilizan nombres que realmente impactan, dando a entender que son conformados por gente que lucha por causas nobles y tienen una irreprochable moralidad. Opus Dei, la obra de Dios, con mis hijos no te metas, Provida. Son nombres que impactan, pero en realidad son liderados en sí por gente que no tiene ningún escrúpulo moral en pisar a quien quiera para conseguir sus objetivos. Muestra de ellos es que gran parte de sus campañas han sido realizadas en base a grandes mentiras que hoy sus seguidores creen que son certeras realidades. Dan a entender que dos personas homosexuales no se reproducen, pero los heterosexuales sí. O como en mi caso, mis padres adoptivos, los dos eran estériles. Y apartándonos del caso, mis padres adoptivos eran heterosexuales, eran católicos, eran conservadores y por ende sumamente homofóbicos, pero en sus vidas reales, uno era alcohólico y la otra sufría de codependencia y psicopatía. Eso jamás dirán los negociantes de la fe que manejan estas campañas. El hecho de que seas heterosexual no garantiza absolutamente nada en cuanto a salud mental o emocional, que tengas una sexualidad sana.